Hola, hoy venimos a explicarles sobre la alexia parietotemporal. Y pues además de decir qué es la alexia como tal y qué es la alexia parietotemporal, también vamos a explicarle dónde se encuentra, o sea, la topografía, la localización de la patología a nivel físico que generalmente se conoce por medio de neuroimágenes. También la sintomatología, que generalmente es ese defecto cognitivo que nosotros identificamos que hace parte de la enfermedad. Y por último, el diagnóstico etiológico, que es la causa de la patología fundada en la historia de la enfermedad, o sea, cómo se inició esta y cómo evoluciona en el paciente. Y bueno, ¿qué es la alexia? La alexia es un trastorno del lenguaje donde se pierde la capacidad de leer por una lesión cerebral. Es un defecto adquirido, pues la persona previamente podía leer y generalmente va acompañada por la pérdida de la escritura o de la habilidad de escribir que conocemos como agrafia, aunque la persona pueda entender y hablar la lengua. Topográficamente, esta alexia se relaciona con las lesiones de los lóbulos parietales o en las fibras procedentes de los lóbulos temporales y occipital, pero generalmente suele corresponder a lesiones del giro angular, pues este se encarga de procesar la información de tal modo que las letras o la grafía pasan a ser fonemas o sonidos y viceversa. Por lo tanto, es algo muy necesario a la hora tanto de leer como de escribir. Características sintomatológicas. Siendo la alexia una dificultad para secuenciar correctamente letras, sonidos y movimientos, le ocurre tanto a niños como a adultos. Las principales características sintomatológicas son leer en voz alta como leer en silencio. Algunos pacientes son incapaces de reconocer las palabras deletreadas en voz alta. Hasta llegan a escribir algunas letras y combinaciones, pero no logran formar la palabra y son incapaces de cambiar tipos de letras. Modelos de escritura normal. Aquí tenemos el ejemplo de un niño con alexia. Al niño se le pidió que escribiera su nombre. Evidentemente lo hizo, pero se dificulta leerlo correctamente y a su vez escribirlo. Esto se da por la ruta directa, es decir, cuando la palabra escrita se asocia con una forma visual en la memoria léxica. La secuencia de letras se parea con una representación abstracta de la composición ortográfica de la palabra y a partir de allí no es posible entender el significado de la palabra escrita. Por otra parte, a nivel etiológico se considera que la alexia es un tipo de agnosia y una alteración de la lectoescritura generada por algún tipo de lesión cerebral. Esta lesión puede aparecer en distintas localizaciones de nuestro sistema nervioso, aunque generalmente está mayormente relacionada con los lóbulos parietales y temporales. También podemos ver que a veces se produce tras sufrir accidentes cerebrovasculares o algún tipo de lesión en el giro angular. Tratamiento. El tratamiento de la alexia no es sencillo, teniendo en cuenta que estamos ante un fenómeno derivado de algún tipo de lesión cerebral y de hecho podemos estar ante un daño permanente. Sin embargo, ello no implica que no sea posible lograr diferentes niveles de recuperación en función de las áreas lesionadas o el grado afectado de la lesión. La terapia ocupacional junto con la logopedia ayudarán al niño con actividades específicas para su mejora en la escritura y lectura. Los ejercicios de unión de letras facilitarán el proceso de aprendizaje y evocación de palabras con correcta pronunciación lingüística.